Prensa y Compromiso, nosotros seguimos celebrando este día más que especial en donde todos los periodistas estamos disfrutando de la comunicación y también disfrutando de tantas historias, tantos colegas y tantas personas maravillosas que por supuesto están colmando nuestros medios periodísticos, lo digo Juan Pablo. Así que, ¿qué te parece si avanzamos en esta jornada y lo presentamos a nuestro siguiente invitado? Ya en este último tramo, ya que a las 18 horas estaremos compartiendo con nuestra teleaudiencia aquí dentro de 5 Días TV, de un encuentro organizado por la Embajada Alemana para hablar justamente sobre el tema de la prensa. Nadie nos va a estar comentando enseguida, pero desde las 14 horas para la audiencia que recién se pone en contacto con nosotros, y durante media hora desde ese punto horario estuvimos hablando con los colegas y compañeros de distintos medios de comunicación para hacer hablar y hacer un pantallazo justamente de lo que implica el compromiso de la prensa. Por eso le dimos en llamar a este espacio Prensa y Compromiso en los tiempos que vivimos. Así que va a estar con nosotros ahora el querido amigo y colega Quique Gamarra para hablar un poco también sobre esta situación en la cual nos toca vivir como humanidad, diría yo, el tema de la pandemia. Y arranquemos por ahí, Quique, agradeciéndote tu tiempo con nosotros. ¿Cómo ves un poco el ejercicio de la profesión, de la comunicación en medio de la pandemia? A medida que pasan los días y vamos reportando cada vez más muertes, es una cuestión complicada, ¿no?, de hacer periodismo. Buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Muchas felicidades a ustedes y en la persona de ustedes a todo el excelente plantel de periodistas de 5 Días, un medio al que miramos con mucha admiración, un medio modélico, de estrategias muy inteligentes de penetración para ganarse genuinamente el espacio de preponderancia que hoy tienen. Y paren un rato, muchachos, el resto también tenemos que vivir, ¿eh? No sean tan invasivos, por favor. Sí. No, todavía yo creo que va a faltar esa parte, Quique, pero gracias por los conceptos y realmente viniendo de vos, que sos un crítico también de los medios de comunicación, es un incentivo para seguir adelante en esta tarea y en esta labor de compromiso que nos toca. Te reitero, Quique, ¿cómo es hacer periodismo en medio de la pandemia? ¿Es más difícil? Ya era más difícil, querido amigo Juan Pablo, porque veníamos de convertirnos, digamos, de la desagregación de nuestros mensajes generados, por ejemplo, solo desde la ventana de la televisión, solo desde la ventana de la radio, a esa necesidad de pasar por el mundo de las redes, donde la nueva generación está en las redes sociales, en su territorio propio, con sus reglas propias. Así que nosotros, por ejemplo, los viejos radialistas, tuvimos que aprender la sintaxis de las redes sociales para poder llegar a ese mundo, poder decir en una buena síntesis de 280 caracteres aquello que normalmente desarrollamos en una entrevista de 15 minutos. Es decir, ya veníamos ejercitados de que este era un tiempo de códigos de comunicación más complejos y de mayor exigencia, de aprender al público, porque creo que los medios de comunicación históricamente en Paraguay se hicieron al revés. Nacieron los medios, buscaron y encontraron su público. Ahora nosotros vamos a buscar públicos específicos en espacios muy específicos que requieren de nosotros también la construcción de mensajes de una manera bastante específica que respete sus hábitos, su consumo, su paciencia, porque esta es la generación del cartoon que tiene 20 años y pico, casi 30, y se educó en esa mini historia que se resuelve en 25 segundos, 30 segundos, que es más o menos el esquema de los dibujos animados. Así que nada de contar largas historias. Jesucristo se puede bajar hoy del cielo y si tarda mucho en contar su historia, los perros le van a cambiar de canal. Así que es un tiempo de aprendizajes más que apasionante, queridos amigos. Totalmente, ¿qué significa ser un buen periodista? Ya basándonos en la realidad que nos toca actualmente, así como estamos mencionando lo de la pandemia y otras cuestiones de libertad de expresión que venimos peleando desde hace muchísimos años, Quique. Bueno, es abarcante el concepto de lo que es bueno, pero el factor disruptivo de la pandemia nos cambió el libreto completamente y dejamos de seguir solamente a los políticos o solamente a los augures de la economía o detrás de las patas de los futbolistas y no fuimos detrás de los hombres de la bata blanca en los hospitales
y en los laboratorios de ciencia. Y vimos particularmente cómo en el territorio de la ciencia hubo una rápida migración de prueba-error, 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 a veces con márgenes sofocantes que nos ponían enojados, decir, bueno, ¿qué le pasa a la OMS que dice, no, el barbijo es solamente para la persona con enfermedades en vías aéreas y 2 semanas después dice todo el mundo barbijo? Era la prueba y error de la ciencia aprendiendo rápidamente en redes en los tiempos de la pandemia. Y así fuimos ajustando y eso también generó de parte nuestra una vigilia mucho más severa, mucho más agotadora. Y la gente confinada en sus casas también pegó mucho más la nariz a la pantalla del televisor y estuvo mucho más atento, y eso nos ponía a los periodistas en el riesgo de no tener la última información que ya estaba en manos del público, por ejemplo. Así que este es un tiempo de mucho agotamiento por el exceso de información, el exceso de mutación de la información. Es interesante porque se habla mucho de la capacidad mutagénica del SARS-CoV-19. Bueno, también la información científica va mutando y nosotros detrás de ella, en el ejercicio responsable de decirle a la gente, esto es lo último. Quique, esto que acabas de plantear me despierta a consultarte desde el punto de vista que en la historia misma de la humanidad tuvimos periodos donde tanta negatividad o tanta información complicada como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ahora atravesando este tema de la pandemia, hace que la gente por salud mental apague su radio, deje de leer, deje de ver tele o se aleje de las pantallas, incluso de las redes sociales. ¿Qué estamos haciendo mal? Bueno, creo que se multiplican nuestros roles y eso complica un poco. Creo que hasta nuestros colegas que están, por ejemplo, en la frecuencia modulada y que vienen de procesos de trabajo que están vinculados más a la frescura de la comunicación ligera, de la noticia de farándula, del lenguaje de lo informal, de repente sintieron la presión de que tenían que entregarle un contenido de valor a su público, y todos nos pusimos a reinventarnos en nuestros roles, y creo que eso no termina de ser bien asimilado por el público también, que nuestro imaginario del público a veces tendríamos que ajustarlo también cada tanto. A mí me pasa, querido Juan Pablo, que siento en el claustro, porque también soy docente, siento el estrés de mis alumnos, siento lo irritados que están, lo demandantes que están, y esto tiene que ver con que la vida les está dando sopapos permanentemente, les está cambiando de planes, está frustrando su deseo de educarse, de formarse. Entonces, también el público que nos ve es un público que está profundamente impactado por estos fenómenos y a veces nos pierde la paciencia. Entonces uno siente en las redes sociales, en ese caótico caldo de palabras, que también hay mucho enojo contra genéricamente la prensa o los periodistas. Estamos en una resignificación de roles y probablemente no lo estamos logrando muy prolijamente. Ahora, esto que decías de la academia es una cuestión importante. ¿A qué hay que enseñar entonces, Quique? ¿A contar historias felices o tenemos que contar la verdad de una manera que la gente pueda digerirla? La verdad siempre, aunque duela, no podemos edulcorar ese tipo de cosas. Aunque en mi experiencia profesional hubo momentos en los cuales, al terminar un día o al terminar una semana y mirar un poquito atrás la agenda, darse uno cuenta de que es más lo que cayó que lo que contó. Y a veces uno dice, bueno, yo podría, por el vicio de la primicia, tirar esto, pero es tan duro, es tan fuerte, que yo no sé si la gente necesita una desgracia más sobre sus espaldas. Voy a dejar que madure un chiquitito más, de por ahí falta algún factor, y te perdés de la primicia, pero te perdés también de la aprehensión anímica de lo que estás haciendo, porque vos no sos un periodista escandinavo hablando de la realidad en China, sos un paraguayo hablando desde Paraguay, en este microclima en el que los conocemos todos, así que sos el vecino mala onda que siempre tiene malas noticias, pero es lo que te toca. Cualquier cosa menos renunciar a la verdad tal y como honradamente la recibimos y la procesamos. Asimismo, Quique, por otra parte, consultarte esta
ya con respecto a las noticias que de repente se tiran en la mayoría de los medios, una misma noticia es manejada de diferentes formas. ¿Esto corresponde a la mirada que tiene cada medio o de repente a la conveniencia que se pueda llegar a dar el caso? ¿Cuál es tu opinión con respecto a estos temas? Bueno, creo que también cuando en el futuro las ciencias históricas se tomen el trabajo de retratar este tiempo y toque el capítulo de la prensa, y lamentablemente van a encontrar que a principios del siglo XXI la tarea de la comunicación se miserabilizó. No es una cuestión de estreno, ha pasado en muchas sociedades y en muchos procesos, pero le tocó a Paraguay vivir este proceso en el cual, así como un día vino el pastor Sam Myung-Moon y compró tierras en Puerto Casado y compró pueblos enteros, se hizo dueño de vidas y haciendas, literalmente, aquí, menos de 10 años atrás, un señor llamado Horacio Cartes, en plena presidencia de la República, salió a comprar medios por kilos. Y de repente un dignísimo trabajador, trabajadora de la prensa, descubrió que era parte del ganado profesional de Horacio Cartes. Se miserabilizó su trabajo, se sesgó su trabajo porque se sesgó la agenda del medio de comunicación. Y los sicarios de la palabra, los gatillos de alquiler que siempre estaban dispuestos ahí, también encontraron un excelente ámbito profesional para desempeñarse ahí. De modo que el hecho de que tengamos un pool de medios de comunicación con una agenda tan dura, tan agresiva, tan fuerte y a veces tan negadora de realidades obvias, termina por contaminar la mirada del público en general, y esos niveles de desconfianza y esos niveles de mal humor social que se elaboran hacia esos medios en específico terminan contaminando todo. Quique, en esto que acabas de mencionar, y me gustaría poder ahondar un poco más en esta línea de reflexión. Acabamos de entrevistarlo a Óscar Acosta, vos también sos parte de una generación que viene ya la última parte de la dictadura y luego lo que significó la transición democrática en nuestro país. Te tocó vivir lo que significaron, por ejemplo, hitos en la historia como el argañismo, como el oviedismo y la polarización en los medios de comunicación en aquella época. Hablamos de los principios de los 90 y gran parte también de ese periodo de tiempo. En esa teoría de la historia cíclica, ¿crees que estamos volviendo a eso con esto último que acabas de mencionar, con el monopolio de los medios o con grupos que quieren monopolizar medios de comunicación? Sin duda que sí, estamos en un proceso de corporativización de los medios con agendas muy duras, pero también estamos viviendo un momento sismático en el que todos tenemos que tener una capacidad de lectura de situación muy fuerte. Aunque pueda parecer muy pequeño el dato, ayer hubo algo sismático en el mundo de los bomberos voluntarios, por ejemplo, ¿verdad? Se rompió el hilo de continuidad de un clan que hacía 20 años que estaba acaparando el poder, estaba manchando el uniforme, como decían quienes ejercían labores de oposición. Estamos llegando también a un punto de hartazgo, y el mensaje político más importante de este año, y que me hace recordar mucho al gran mensaje político de septiembre de 2016, que fue el Una no te calles, cuando se produce un hecho importante y ninguna bandera política puede subirse para reivindicarlo como propio. Venía de voces nuevas, venía del sector universitario. Este fenómeno de las manifestaciones que empezaron a las 5 de la tarde del viernes 5 de marzo y se extendieron angustiosamente en el tiempo, también han sido un mensaje político poderoso por fuera de la política, un mensaje de un hartazgo absoluto que quizás para ser perfecto le faltó una nueva teoría política, que se vayan todos pero que venga quién, que se acabe esto para que empiece qué cosa, una simple expresión de hartazgo que tenía una potencia revolucionaria. En 36 horas obligó a un presidente de la República que estaba encerrado en su torre de marfil a conceder, a soltar piezas, a enunciar por lo menos la idea de que estaba abierto al diálogo. Pero ese movimiento revolucionario no pretendía tanto, entonces no tenía detrás de la idea del que se vaya Marito la sustitución del modelo, pero es una voz poderosa que nos habla de la fuerza del hartazgo y de la velocidad con la que este tipo de fenómenos pueden coagular.
y que pueden hacer en un momento dado que pasemos a estar también en el blanco del mal humor social. Guarda con el que se vayan todos porque nos puede tocar. No, pero aprende eso y me gustaría también poner un hincapié en eso último que acabas de mencionar, Quique, que es un poco el hartazgo o incluso la violencia de algunos manifestantes hacia trabajadores de calle de la prensa, que te tocó ver. Una cuestión que llama mucho la atención, o sea, manifestantes que no quieren responder a preguntas de ciertos periodistas porque dicen, ustedes representan a ese status quo, ¿no? Exactamente, se ha dado ese tipo de fenómenos y son señales de alerta. En aquel momento, cuando comenzaron estas agresiones, cuando comenzó aquello que pudo haber ido creciendo con el paso del tiempo, yo recordaba que tras la restitución de la democracia en Paraguay, se había hecho una investigación cualitativa muy importante sobre imagen de las instituciones y el 1-2 de la confiabilidad pública eran la Iglesia Católica y el periodismo. 30 años después, qué lejos estamos, qué derruida está la imagen de la Iglesia Católica, cuántos sacerdotes han pasado de las páginas de sociales a las páginas de judiciales y policiales, y los medios de comunicación definitivamente formamos parte del blanco del mal humor cotidiano de mucha gente que nos critica de manera justa o de manera injusta, pero se ha convertido en un deporte el tiro al blanco. Compromiso de Quique Gamarra ante la sociedad. Bueno, el compromiso mío tiene que ver con mi edad y con mis modestos talentos. Yo digo, si a esta altura de mi vida yo no puedo decir lo que honradamente creo que es cierto, verdadero, útil y real, mejor me voy a mi casa, ¿verdad? Por aquí tengo todavía, acá tengo la guitarra, toco muy bien, acá estamos en un estudio de grabación, puedo hacer jingles, puedo hacer comerciales, de por ahí descubro algún otro talento, pero sacrificar lo que yo crea que sea la verdad y entrar eventualmente en un debate con mis editores, con mis superiores y tener una diferencia como esa, para mí es el momento de irme a mi casa. Entonces mi compromiso es el compromiso de un tipo que ya está prácticamente hecho en la vida, en un tiempo en el que no sabemos si vamos a durar 20 minutos, 20 horas, 20 días o 20 años más. El cisma de la pandemia creo que cambió bastante nuestras expectativas. Yo digo, si la posición difícil de renunciar a mi verdad me agarra a los 20, 25 y podría cerrar los ojitos y decir, bueno, tengo carrera para ir reinventándome. A los 60 años ya no tengo margen de error para reinventarme. Y de última, es una licencia del periodismo latinoamericano. En los Estados Unidos, en el periodismo europeo, no existe eso de tener una pequeña pérdida de integridad. Perdiste un poquito, perdiste todo. Así que a estas alturas de mi vida solo aspiro a poder decir lo que yo honradamente creo que es cierto. Si no me dejan decirlo, me voy a mi casa. Quique, por último, y estamos hablando con Quique Gamarra, periodista también de los medios en nuestro país. Acabo de preguntarle a Óscar Acosta, antes de hablar contigo, ¿quién es el gran maestro de Quique Gamarra en este mundo apasionante de la comunicación en un tiempo donde nos falta referentes, dicen? ¿A quién lo recordás en este día tan especial o a quiénes? Bueno, yo tengo mucha gratitud por Humberto Rubín, que vio en mí lo que yo no veía en mí, que me dio una oportunidad, que me dio un rol, que me dio una función, que me enseñó la economía de la expresión. Él es hacela fácil, hacela corta, siempre se puede contar una historia con menos palabras sin mutilar el sentido integral de lo que se está contando. Y luego, más adelante en mi carrera, le debo mucha gratitud a mi amigo Ángel Aguilera, con el que no he tenido una relación empresarial feliz últimamente, pero eso pesa lo que un grano de arena y del otro lado hay toneladas de gratitud por una persona que también creyó en mí más de lo que yo creía en mí mismo y forjó mi imagen pública a través de esa ventana tan prestigiosa que es la de Radio Venus. No serán así escolásticamente maestros del periodismo, pero me han ayudado a ser lo que soy.
Desde el punto de vista de la academia, ¿crees que es urgente y necesaria la modificación también de la currícula en muchos de los espacios de formación de los periodistas en torno al tiempo que nos toca vivir? Sin dudas que sí, sin dudas que sí. Ya en el escenario de la prepandemia teníamos constructos periodísticos de carácter, casi te diría experimental, con un contenido de futuro muy importante que desafía lo que la academia cree que es el ejercicio de la profesión y cómo se va diversificando. Es muy interesante porque creo que el imperativo de hoy es que el periodista que se forma es un player mucho más completo. Ya no hay jugadores de trastienda, todos estamos expuestos y todos tenemos que ser jugadores de 180 grados, buenos para conceptualizar, buenos para resumir, buenos para decir, con buena síntesis comunicacional, dispuestos a enfrentar micrófono y pantalla. Son aspectos que hacen a las competencias que hoy tiene que tener el periodista. Y luego el sentido de la propia misión del periodismo en un tiempo de pandemia, cuya definición todavía está lejos de que podamos visualizarla y coincidir en la mirada, también puede proponer cambios muy interesantes en todos los órdenes, también en las comunicaciones. Totalmente. Y de esta manera queremos agradecerte, Quique, por este tiempo, tan nutritiva conversación que estuvimos compartiendo, desearte todos los éxitos del mundo y bueno, por más periodistas así como los que estuvimos en esta tarde, Juan Pablo. Definitivamente. Gracias, Quique, por tu tiempo y éxitos. Queridos amigos, un abrazo. Gracias por el privilegio de esta linda conversación. Gracias, Quique Gamarra. También en nuestra tarde, hoy, homenaje a los periodistas, haciendo un análisis profundo, trayéndonos a nuestra teleaudiencia esta justamente idea de poder hablar justamente sobre el periodismo y su compromiso con el Paraguay. Hacemos la pausa y enseguida estamos en la recta final. Gracias, Quique. Muchas gracias.